La independencia de América Central y por tanto la independencia de Nicaragua fue formalizada en una acta que se firmó el 15 de septiembre de 1821. Independencia llamada así por la historia tradicional, escrita por los hombres blancos, los dueños del poder político, de los medios de producción, de los bienes materiales, de la propiedad, de las mercancías, del comercio. Sí, ellos le llamaron independencia. Pero en realidad lo que ocurrió fue un cambio de dominador y de poder hegemónico. Fue una independencia nominal, cosmética, de forma. También podríamos llamarle que fue un momento histórico donde lo que ocurrió fue una transición de quién sería el nuevo opresor, de quién continuaríamos siendo dependientes. Los anteriores explotadores fueron los señores feudales, que se adueñaron de nuestras tierras, los españoles peninsulares, los nacidos en España. Esos eran los encomenderos, dueños de la vida y de los bienes de los pueblos originarios. Pero se posicionaban, y hasta hoy así le llaman la mayor parte de los libros de historia, los que cuidaban a los indígenas, los que enseñaban la verdadera fe, la doctrina católica cristiana, quienes educaban sobre verdaderos valores y eran los patrones magnánimos. En realidad eran los despiadados despojadores de nuestras riquezas y destructores de nuestra cultura y espiritualidad. Luego, después que se firma la llamada Acta de la Independencia, los nuevos explotadores fueron los señores capitalistas, la naciente burguesía, los españoles criollos, los nacidos en nuestras tierras, los hijos de los primeros. Estos eran los dueños de las empresas, las fincas, las instituciones del comercio, la naciente banca y los nuevos catequistas, que continuaron explotando a los pueblos originarios y afrodescendientes y a la población mestiza. Tenemos que decir que esos que se creían de sangre azul fueron los que gobernaron el país desde 1821 a 1979 y de 1990 al 2006. En el modelo subyugante anterior, el marco jurídico era el de la metrópoli, la Constitución española, inclusive la misma Constitución que regía en España, la Constitución de Bayona en aquel entonces, también regía en Nicaragua. Luego, después de la firma de la llamada Acta de la Independencia, el referente jurídico pasó a ser la Constitución de los Estados Unidos. Por eso siempre quienes tienen una ideología contrarrevolucionaria colocan como arquetipo a seguir la Constitución política del Imperio norteamericano. El brazo militar, el aparato represor del imperio, pasó de ser el ejército español que produjo de los siglos XVI al XIX verdaderos genocidios, etnocidios en nuestros pueblos y en nuestra Nicaragua. Pasamos de ese ejército al ejército de los Estados Unidos, que ocupó, invadió, bombardeó a nuestros territorios en varias ocasiones a inicios del siglo XX, y a quien el general de Mujeres y Hombres Libres, el general Sandino, combatió hasta expulsarlos de manera definitiva. Pero que luego estos le asesinaron, luego que el imperialismo norteamericano ordenó el asesinato de Sandino, y regresaron y se instalaron por medio de la Guardia Nacional, brazo represor de la dictadura de los Somoza. El modelo político, el sistema de gobierno antes de 1821 fue el de la corona española, que dominaba por medio de los virreinatos,
conocidos como el de las Indias, la Nueva España, el de Perú, el de Río de la Plata y el de Nueva Granada, o de las capitanías generales, como fueron las capitanías de Cuba, Guatemala, Puerto Rico, Chile, Venezuela, Yucatán y Santo Domingo. Nosotros fuimos reprimidos por medio de la Capitanía General de Guatemala. Estas capitanías eran territorios controlados por el Imperio Español por medio de un capitán general con poderes militares, gubernativos, de justicia y comerciales. Desde el centro del Imperio Español, por medio de las capitanías, se decidían quiénes ejercían el poder político a nivel local. Después de 1821, con el imperialismo norteamericano, las nuevas capitanías son las bases militares. El imperialismo norteamericano tiene aproximadamente unas 800 bases militares y unas 76 en América Latina. Y posterior a la ficticia independencia, desde el centro del imperialismo estadounidense, se ha decidido siempre quiénes eran los presidentes de Nicaragua. Todos los presidentes que ha tenido Nicaragua han sido decididos desde el centro del imperialismo norteamericano, a excepción del comandante Daniel Ortega, que siempre ha sido elegido por el pueblo. Las nuevas capitanías también son la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, creada en abril de 1890, creada desde Estados Unidos y que ahí mismo tenía su sede, y que existió hasta 1948, cuando fue reemplazada por la Organización de Estados Americanos, la OEA, que surgió supuestamente para promover la paz, el desarrollo y la cooperación de los estados del continente, pero que en realidad siempre ha sido el nuevo Ministerio de las Colonias, como se le llamó por primera vez por el comandante Fidel Castro. El modelo político del colonialismo español era poner gobernantes locales títeres al servicio de la corona. El modelo político del neocolonialismo norteamericano ha sido designar presidentes y ministros al servicio del gobierno y las transnacionales norteamericanas, vendepatrias, como le llamó el general Sandino, o traidores a la patria, que los definió como todo nicaragüense que con miras políticas traficare con la honra de la nación, solicitando apoyo oficial de los conquistadores de Nicaragua, así como del gobierno de la Casa Blanca. Esos son los traidores a la patria. Ellos heredaron un modelo jurídico, político, económico, cultural dependiente, que solo generó pobreza, desigualdad, exclusión, concentración de la riqueza, discriminación y muerte para el campesinado, los trabajadores, los artesanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, para la niñez, la juventud, las mujeres. Y por mencionarlas de última, no son las que menos hayan sido crucificadas por el poder imperial. Al contrario, las mujeres han estado en el centro del suplicio y sacrificio colectivo. Pero en Nicaragua se dio una ruptura el 19 de julio de 1979. Si ves que las calles son más anchas, si ves que hay flores por todas partes, si ves que en las manos de los niños, en vez de una bomba habita el sueño de los caídos, si ves que hay muchachos y muchachas armados de fusiles y sonrisas, si ves como el sol crece en el rancho, la escuela, el mercado, el barrio, y hay quien nos lo garantiza, es que hoy... Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. Es que hoy está abierta nuestra casa.
pasa en esta Nicaragua liberada. Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que trastocó todas las estructuras materiales, económicas, sociales y las superestructuras simbólicas, ideológicas y culturales. Revolución es cambio, es transformación radical. Y por fin llegó la verdadera independencia con los cambios de la revolución en su primera etapa. Ahí nace la semilla de la verdadera independencia, porque la tierra dejó de ser únicamente de la oligarquía, de los terratenientes, y pasó a ser de los campesinos, de los jornaleros, de los parceleros, de las mujeres, de las cooperativas. Sí, de las cooperativas, que era el sueño de Sandino, construir un modelo económico en base a las cooperativas. Por eso nuestro gran libertador fue el fundador de la primera cooperativa. Se dio por primera vez en la historia de Nicaragua un proceso de democratización de la tierra que cambió para siempre nuestro modelo económico, productivo, comercial y de vida para el campesinado y para el país en su conjunto. Todo esto se le llamó las grandes conquistas del pueblo. Ya no era la conquista de los españoles, ni la conquista de los nuevos colonizadores, sino las conquistas de quienes habían estado oprimidos por 500 años. Además se formó un nuevo ejército, el ejército sandinista, hoy ejército de Nicaragua, que por primera vez no era un brazo represor de un poder metropolitano, sino un ejército del pueblo. Sus generales no eran formados en la Escuela de las Américas, ni su ideología respondía a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, sino una ideología que defiende los intereses populares y la integridad territorial sin injerencismo, como lo hacía el ejército defensor de la soberanía nacional. Ni tampoco la estructura de este nuevo ejército era de élites, sino que eran los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se creó una policía, la Policía Sandinista, hoy Policía Nacional, que surge no para ser escolta o una institución de seguridad de los capitalistas y los empresarios, sino una policía del pueblo, los centinelas de la alegría del pueblo, como le llamó el comandante Tomás Borges, su fundador. Una institución creada para garantizar orden, seguridad, tranquilidad y paz para todos los sectores de la población, en especial de los sectores populares. La dirigencia de la Policía Nacional también estaba conformada por quienes habían sido guerrilleros del Frente Sandinista. Una nueva asamblea a partir de 1984. Una asamblea multipartidista, porque el poder legislativo en Nicaragua en toda su historia había sido bipartidista, conservadores y liberales. Pero a partir de 1984, el multipartidismo llega al poder legislativo. Y dentro de la Asamblea Nacional habían socialistas, socialcristianos, socialdemócratas, conservadores y liberales en sus diferentes expresiones, Partido Marxista-Leninista, Movimiento de Unidad Revolucionaria, entre otros. Y por supuesto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que era la mayoría. En esta primera etapa de la revolución también se crea una nueva constitución, ya que se derogó la constitución de Somoza, que era de 1974. Y esta nueva constitución, que se aprueba en 1986 y entra en vigencia en 1987, es un verdadero catálogo de derechos y el resultado de las aspiraciones del pueblo y de las buenas prácticas del gobierno sandinista. Como madre de mártires que soy, si fueron los primeros que tomaron las armas para la liberación de nuestra patria, y si fue con la sangre de nuestros hijos que se firmó libertad, no vemos por qué se mete en un estudio la veneración de nuestros mártires. Y yo no me he venido a parar aquí
para ver si quieren estudiar el artículo y a ver si lo van a poner. Estoy aquí para que se ponga. Debemos de tener presente que la Constitución política es la ley suprema, es la ley máxima, es el ordenamiento jurídico superior. La Constitución política de Nicaragua vigente fue aprobada en la primera etapa de la revolución. Se construyó entre 1984 y 1986, después de un proceso amplio de consulta con todos los sectores de la población. Finalmente se aprobó a finales de 1986 y entró en vigencia en enero de 1987. Es, por tanto, una constitución revolucionaria. Esta constitución institucionalizó las grandes conquistas de la revolución en esa década, en la década revolucionaria. Todos los logros en materia económica, social, cultural, se incluyeron al texto constitucional. Es decir, la constitución originaria recoge todos los triunfos de la revolución en su primera etapa. Surge un nuevo poder judicial, un poder judicial que emana del pueblo, como dice la Constitución y las leyes. Un nuevo poder electoral que dirige autónomamente los procesos electorales. En fin, en su conjunto, una nueva institucionalidad revolucionaria. Todos estos avances que acabo de mencionar, tanto en los campos económicos, políticos, sociales, institucionales, se vieron limitados por la guerra de agresión del imperialismo norteamericano, quien impuso un bloqueo comercial, financiero y económico, y además una guerra organizando un ejército terrorista. Así lo expresó la Corte Internacional de Justicia de La Haya en su sentencia del 27 de junio de 1986 en contra del gobierno de los Estados Unidos y en favor del pueblo y el gobierno de Nicaragua. Sabemos que ese proceso judicial internacional lo impulsó el padre Miguel de Escoto Brownman y le ganamos al imperialismo norteamericano, ya que en la sentencia se declara que el gobierno de los Estados Unidos violó los derechos colectivos del pueblo y mandató a indemnizar a ese gobierno imperial por todos los daños materiales y morales causados al pueblo de Nicaragua. Posteriormente, esta verdadera independencia en proceso de alumbramiento se vio congelada por los gobiernos libero-conservadores que gobernaron el país de 1990 al 2006, lo que representó una involución en materia de las grandes conquistas, de los grandes derechos que habían sido materializados en la primera etapa de la revolución. Todos conocemos los procesos de privatización que se dieron, la reducción del Estado, el traslado de fondos estatales, de fondos públicos a entidades privadas, los despidos masivos dentro de las instituciones del Estado, el proceso de empobrecimiento y pauperización de la mayor parte del pueblo de Nicaragua. Fueron 3 gobiernos de oscuridad, de terror, de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, los derechos de distintos sectores de la población, en donde solo las clases dominantes figuraban, firmaban los pactos. Esos acuerdos eran entre élites. Las comunidades ancestrales y los sectores populares eran utilizados en favor de la oligarquía o de la burguesía. Pasaron 16 años y respetando la Constitución. ¿Acaso la Constitución no establece con toda claridad que la educación debe ser gratuita? ¿Y qué hicieron? Privatizar la educación. ¿Acaso la Constitución no establece que el pueblo debe ser educado, alfabetizado, debe acceder a la cultura? ¿Y qué hicieron en estos 16 años? Sembrar analfabetismo. Entonces, no respetaron la Constitución. Que no nos vengan con el cuento de que ellos son respetuosos de la Constitución. Sí, han irrespetado totalmente la Constitución.
Ellos privatizaron también la salud cuando la Constitución dice con toda claridad que hay que garantizar el servicio de salud gratuita para la gente de escasos recursos. ¿Cuánta gente empeñó su casita para atender a un paciente de la familia y perdieron la casita? ¿Cuánta gente debió morir, a un niño, a un adulto, a un anciano, por falta de recursos en las puertas del hospital? 16 años asesinando al pueblo. Y ellos dicen que han gobernado que será la democracia. Esa es la democracia. Y claro, están rabiosos, están envenenados. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo este gobierno fue desprivatizar la salud y que la salud pueda estar al servicio de todo el pueblo sin que le cueste un centavo un examen médico. Es a partir del año 2007 que asume nuevamente el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional a la cabeza del comandante Daniel. Renace, como dice el mismo comandante, la segunda y la verdadera independencia. En el 2007, el FCLN asume Nicaragua en el gobierno de reconciliación y unidad nacional en la figura del comandante Daniel Ortega e inicia un proceso de transformación, la construcción de un nuevo modelo, de una nueva Nicaragua, una Nicaragua en paz, en prosperidad, en desarrollo. Un modelo en donde el centro del mismo es la persona, la familia y la comunidad. Nuestro modelo reconoce y restituye derechos en todos los campos. En el campo de la educación se empezó a construir un modelo de gratuidad, de calidad, de pertinencia y de inclusión de la educación en todos los niveles, en preescolar, en primaria, en secundaria, en educación tecnológica y en la educación superior. Se ha caracterizado por ampliar la cobertura, por masificar la educación y por diversificar las modalidades educativas, por ejemplo, educación en el campo, educación a distancia, escuelas de oficio, un abanico de opciones en la educación tecnológica, 60 carreras tecnológicas ofrecidas a la juventud, fortalecimiento de las disciplinas y las facultades universitarias, becas universitarias, merienda escolar para la niñez y la adolescencia, 1.200.000 paquetes, raciones de merienda escolar, que son alimentos integrales para nuestros niños y nuestras niñas. Hoy, en Nicaragua, el derecho a la educación es una realidad. De igual manera, el derecho a la salud. La salud dejó de ser una mercancía. Se convirtió la salud en un derecho para todos los nicaragüenses a través del modelo de salud familiar y comunitario. Y empezó no solamente a institucionalizarse la gratuidad de la salud y cero cobros en las instituciones de salud, así como cero cobros en las instituciones de educación, se empezó a crear una infraestructura para atender a nuestro pueblo en materia de salud. Hospitales en todos los departamentos de Nicaragua, en las regiones autónomas de la costa caribe. Se han construido 24 hospitales nuevos. En total tenemos 79 hospitales. Es la red hospitalaria más grande de América Central. Empezaron a construirse y a masificarse otras unidades de salud como las casas maternas, como las clínicas médicas especializadas, como las clínicas para el dolor, como las unidades móviles en salud, es decir, una infraestructura en salud integral. También ha hecho realidad otro abanico amplísimo de derechos, por ejemplo, los derechos de seguridad alimentaria y nutricional. Nuestro gobierno de desarrollo humano en estos años ha implementado un conjunto de programas para generar producción de alimentos, de tal manera que nos hemos convertido en un país autosostenible desde el punto de vista alimentario. El programa Hambre Cero, el programa Usura Cero, el programa Crisol, que ha sido un programa de transferencia de semillas autóctonas nicaragüenses, claro, para la producción de alimentos. El derecho al deporte, el derecho a la recreación, el derecho a la cultura. Nuestro gobierno invierte $16 millones al año en deporte. Por eso vemos esa infraestructura deportiva en todo el país, estadios que se han inaugurado, no solamente aquí en Managua, en Matagalpa recientemente también se ha inaugurado un estadio y en otros departamentos del país. El Frente Sandinista hace realidad los derechos sociales, a la vivienda,
programa Bismarck Martínez, programa Casas para el Pueblo, programas de viviendas de interés social, en donde se combinan lo público y lo privado para construir viviendas de acceso para los sectores con ingresos bajos, ingresos medios, una diversidad de programas. El programa Plan Techo, el programa Casas para el Pueblo, hace realidad el derecho a la vivienda. Y ya no digamos la infraestructura económica que este gobierno ha construido en todos estos años, la construcción de carreteras. Hoy en día tenemos 5.000 kilómetros de carretera, es decir, el Frente Sandinista en casi 15 años ha duplicado el número de carreteras, el kilometraje de carreteras que se había construido en toda la historia de Nicaragua. De las mejores carreteras de América Central, de oriente a occidente, de norte a sur, del Pacífico al Caribe de Nicaragua. Toda la infraestructura energética que hemos construido. En el año 2006 teníamos apenas un 53% de cobertura de energía eléctrica, es decir, la mitad de los nicaragüenses estaban en la oscuridad. Hoy tenemos una cobertura del 99%. 99% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. El programa Amor por los más chiquitos, la hoja de ruta de erradicación del trabajo infantil, el programa Mi Derecho a un Nombre, el Procosan, que es un programa de salud dirigido a la niñez y la adolescencia. La compañera Rosario Murillo ha sido una pieza fundamental en empujar el protagonismo de las mujeres en todos los campos, el protagonismo de la mujer en lo económico como sujeta de crédito, como titular de la propiedad, como un agente de transferencia de tecnología, la mujer como productora, como emprendedora, como empresaria, como administradora, es decir, la mujer en todos los campos de la economía, en todos los ciclos de la producción, en todos los rubros de la economía, la mujer en todos los espacios de poder político, la mujer como diputada, como magistrada, como comisionada, como fiscala, como defensora, como alcaldesa, como vicealcaldesa, es decir, en todos los espacios de poder político. En Nicaragua, el poder público, el poder político tiene rostro, corazón, inteligencia, sapiencia de mujer. Estamos en un tiempo histórico, tiempos de buenas nuevas, tiempos que quedarán registrados en la memoria colectiva del pueblo heroico, combativo y vencedor de Nicaragua. Enero de 2025, el pueblo presidente es protagonista de las transformaciones radicales e integrales que estamos aprobando en estos días en el contenido de las reformas constitucionales. Una nueva institucionalidad electoral y judicial. 18 años de buen gobierno. Hoy, con estas reformas, se constitucionalizan los avances, logros de la revolución en su segunda etapa. Se fortalece la revolución, revolución de derechos, revolución de amor, revolución multidimensional, revolución jurídica, social, política, económica, cultural, revolución de paz, vida y dignidad del pueblo. Con estas reformas, como lo ha afirmado el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor y compañero Gustavo Porras, se refunda el Estado. ¿Qué significa? Que se refundan todos los órganos de Estado y de gobierno, todas las instituciones, se refunda la nación y la sociedad, se refunda Nicaragua, porque una constitución es eso, es la carta fundacional de un país, es la norma jurídica fundamental que define las reglas jurídicas de la patria. Con estas reformas se constitucionaliza el modelo de restitución de derechos, el modelo de desarrollo humano centrado en la persona, la familia y la comunidad, el modelo de justicia social, inclusión para todas y todos, modelo de equidad, igualdad y complementariedad. Con estas reformas se constitucionaliza el modelo de democracia directa,
en donde existe un único poder, el poder del pueblo, en donde la soberanía reside en el pueblo. El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus instituciones y de sus representantes electos, por medio de la presidencia de la República. Con estas reformas estamos regresando al concepto originario de democracia, al concepto del sentido etimológico de democracia, en donde demos es pueblo y kratos poder. Desde la Constitución ahora el poder es del pueblo, ejercido por y para el pueblo. Se constitucionaliza lo que proféticamente dijo el comandante Daniel, el pueblo presidente. Se constitucionaliza el modelo de Estado revolucionario, que tiene como misión principal luchar contra la pobreza, garantizar desarrollo y paz con bienestar. Estado revolucionario porque es un Estado transformador, y eso es revolución, es cambio, es evolución permanente en favor de la mejoría de las condiciones de vida del pueblo. Como tantas veces nos ha dicho la compañera Rosario Murillo, el Estado revolucionario que ha cambiado la inequidad del neoliberalismo por equidad, la exclusión de la oligarquía por inclusión, la esclavitud y dominación por libertad con dignidad, la discriminación de las élites que dominaron el país por 175 años, ese cambio de discriminación por igualdad de derechos para todas y todos. Estamos señalando reiterativamente que se constitucionaliza, porque todo lo que estamos aprobando es lo que se ha venido haciendo, practicando y desarrollando desde enero de 2007 a enero del 2025. 18 años de transformaciones revolucionarias y evolucionarias en todos los ámbitos de la vida familiar, comunitaria y nacional. Las reformas que estamos aprobando no es un discurso jurídico o constitucional frío, sino que son las políticas, los programas, las estrategias, las rutas de desarrollo humano que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido practicando desde el protagonismo del pueblo. Estamos constitucionalizando todos los derechos nuevos que se han venido materializando en estos últimos años y se están revitalizando los derechos que ya estaban consignados en la Ley Suprema anteriormente. Estas reformas entonces amplían y fortalecen el listado de derechos de la Constitución originaria. Queremos decirlo con todas las letras, no se ha eliminado ni derogado ningún derecho. Por el contrario, se robustece el catálogo de derechos fundamentales ya existentes y se agrega una gran cantidad de derechos nuevos. Estas reformas significan todos los derechos para todas las personas, familias y comunidades, todos los derechos para los sectores sociales y para todos los pueblos originarios y afrodescendientes. Estas reformas fortalecen los derechos individuales, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, culturales y ambientales, los derechos individuales, colectivos y ancestrales. Estas reformas vigorizan los derechos de la niñez, los derechos de la adolescencia, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los trabajadores, de los pueblos originarios y afrodescendientes, los derechos del campesinado, de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, los derechos de las asistentes del hogar, los derechos de todos los hombres y mujeres sin discriminación, los derechos de la madre tierra, como ser vivo que coexiste con la humanidad y que sin esa madre la humanidad no podría existir. Algunos de los derechos que son reafirmados son independencia, soberanía y autodeterminación, vida, seguridad, igualdad, todas las libertades, garantías al debido proceso, derechos de protección del Estado a las víctimas de delitos, derecho al refugio, al asilo,
derecho a todas las formas de propiedad, propiedad pública, privada, asociativa, cooperativa, comunitaria, comunal, familiar y mixta, derecho a elegir y ser electo, derechos de seguridad social, derechos laborales, derecho de vivienda digna, cómoda y segura, derecho al deporte, educación física y recreación, derechos de todas las creencias religiosas, derechos de familia, la familia como centro de convivencia familiar, la familia como generadora de vida en prácticas propias de nuestra tradición, cultura, entre muchos otros derechos. Algunos derechos nuevos son derecho a la paz. No estaba consignado en la Constitución originaria el derecho a la paz. Ahora este derecho queda plasmado en la Constitución de manera transversal, de manera recurrente en toda la geografía del articulado del texto constitucional. Otros nuevos derechos, derechos de todas las personas con discapacidad sin importar su causa, derechos de las familiares de víctimas de guerra, derecho a una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, porque antes la Constitución solamente decía educación gratuita para primaria y secundaria. Hoy la Constitución señala con estas reformas derecho a educación gratuita en todos los niveles educativos y además de calidad en todas las modalidades y niveles educativos. Derecho a una salud gratuita y de calidad. Derecho a la seguridad alimentaria. Derecho a todas las formas de cultura y arte. Derechos de todas las personas a participar en la formulación, evaluación, control y seguimiento de las políticas públicas, derecho a la libertad de fe y prácticas religiosas. Se reescriben los derechos y responsabilidades que todos y todos tenemos para cumplir la Constitución como hombres y mujeres. En realidad se reescribe casi todo el texto constitucional, la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Todo el listado de derechos, garantías y libertades del pueblo en favor de sus intereses, el bien común y el buen vivir. Pero en la práctica, en el día a día, ¿qué significan todos estos derechos? Hoy estamos constitucionalizando todos los programas sociales, económicos y culturales que se han implementado en estos nuevos tiempos de revolución. Se constitucionalizan con una lógica flexible, es decir, se pueden ampliar, reformular a favor del pueblo todos estos programas. Nos referimos a construcción de escuelas, colegios y universidades, merienda escolar, maletines escolares, bonos a bachilleres, bonos estudiantiles, más y mejor educación, más construcción de hospitales, centros de salud, casas maternas, clínicas de salud especializadas, laboratorios biomédicos, más estadios, canchas, polideportivos, más electrificación en los barrios, comarcas, más sistemas de distribución de agua potable en toda la geografía nacional, más redes de saneamiento básico, más y mejor producción, más y mejor sistema de consumo y comercio, más títulos de propiedad para las personas, familias y comunidades, más economía familiar y creativa, más exportaciones, más crecimiento económico con justicia social y distribución equitativa de los ingresos nacionales, más protección de la madre tierra, más protección de las aguas, de los bosques, de las tierras, más cuidados a los más chiquitos y chiquitas, más poder para las mujeres, más desarrollo para la juventud, patrimonio nacional, más desarrollo para todos los sectores de la sociedad. Vamos cerrando. Hermanos y hermanas nicaragüenses, las revoluciones en sus distintos contextos históricos y espacios geográficos han sido fuente de derecho. La Revolución Francesa originó la Constitución francesa y la Declaración de Derechos del Hombre, en donde se reconocieron derechos individuales, civiles y políticos. La Revolución Soviética dio a luz la Constitución de los soviets y se reconocieron por primera vez derechos económicos y sociales que no estaban reconocidos. La Revolución Mexicana de Pancho Villa y Emiliano Zapata plasmaron por primera vez derechos para el campesinado, para el acceso a la tierra. La Revolución Cubana ha normativizado derechos colectivos de soberanía.
y ha definido el Estado socialista. La Revolución Bolivariana de Venezuela creó una constitución basada en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. La Revolución Plurinacional de Bolivia dio a luz a una nueva constitución en un Estado unitario, social, plurinacional, comunitario. Y nuestra revolución sandinista ha dado en su primera etapa a luz a nuestra constitución y en esta segunda etapa la estamos modernizando, fortaleciendo y robusteciendo con una constelación de derechos del pueblo. Estamos descolonizando el derecho y creando un nuevo derecho acorde a nuestra realidad nacional y latinoamericana. Por lo tanto, no solamente estamos creando un nuevo derecho constitucional nicaragüense, sino aportando al derecho constitucional que surge en un nuevo mundo multipolar. Estas reformas significan más bendiciones, más prosperidad y más victorias. Significan caminar siempre más allá. Las Sagradas Escrituras dicen: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Yahvé, ese Dios de amor y de justicia que siempre ha acompañado al pueblo de Nicaragua. Que vivan las reformas constitucionales, que viva Nicaragua, que viva la paz. El pueblo es el soberano y el pueblo delega su poder en la presidencia de la República. Presidencia que está conformada por un copresidente y una copresidenta, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Estas reformas institucionalizan que la presidencia de la República es quien coordina todos los órganos de Estado y de gobierno. La presidencia de la República ejerce la jefatura de Estado y de gobierno y coordina el órgano electoral, el órgano judicial, el órgano legislativo. Los símbolos patrios son el himno nacional, las banderas azul y blanco y la roja y negra de la lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista. Se aprueba el artículo 15º con la moción presentada y con él queda aprobada en su totalidad en segunda legislatura la ley de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua. Este pueblo santo no lo permitirá. La rebelión